Troya arde en llamas. El rey Príamo ha muerto. Héctor está muerto. París está muerto. No hay una figura troyana que pueda tomar acciones ante el imponente ataque de los griegos comandados por el rey Menelao de Esparta y también por Agamenón. Entonces, una figura, Eneas, decide sacar por ayuda divina a miles de troyanos con un único fin: establecerse en una nueva ciudad. Uno de los libros más destacados de la cultura romana, y también que simboliza esa unión de la mitología griega con la mitología romana. La Eneida. Bienvenidos. La Eneida es una épica o una epopeya escrita en el siglo I a.C. en el idioma latín por Publio Virgilio Marón. Está compuesta de 12 libros. Del primer libro, el sexto libro, se narran las historias del viaje de Eneas hacia Italia. Esto es de la caída de Troya. Tiene muchas similitudes, por ejemplo, a la saga de la Odisea escrita por Homero. Por su parte, el libro séptimo al duodécimo narra los enfrentamientos que tienen los troyanos contra los grupos beligerantes que se ubicaban en Italia, y asemeja mucho a lo que sería también de la saga homérica el libro La Ilíada. La Eneida consiste en las acciones que toman los troyanos dirigidos por Eneas hacia su viaje a Lacio. Esto va a ser el origen de la nueva civilización con la cual los dioses se van a sentir a gusto. Nos referimos a Roma. De hecho, la idea era que Júpiter, que es en la mitología griega Zeus, pudiera designar a esta civilización caída un nuevo punto de desarrollo y de crecimiento a nivel continental. También hay que destacar de que se narran los hechos de cómo cae Troya bajo el mítico diseño de Odiseo o Ulises, como se le quiera llamar, al construir un caballo con el cual éste entra a la ciudad de Troya, y desde ahí las tropas griegas y espartanas principalmente destruyen completamente la ciudad. Un punto muy destacado y que también conserva características con lo que son las sagas anteriores, por ejemplo de la Ilíada o la Odisea, es la intervención de los dioses, donde participan figuras como Venus, como Juno, como Júpiter o también como Marte. Esto haciendo simbolismos a los dioses y a las antiguas culturas, pero basadas desde Roma, no tanto desde la visión griega. También la trama se centra en dar ese origen a Eneas como uno de los, puedo decir, antecesores a las figuras históricas que crearon Roma. Nos referimos a Rómulo y Remo. Entre los personajes más importantes que tiene la obra, pues se destaca obviamente Eneas, que es la figura principal, el protagonista. De hecho, el nombre Eneida es en homenaje a esta figura, como por ejemplo el caso de la Odisea, cuando nos referimos a Odiseo. Es un general troyano, una especie de héroe o semidios troyano, el cual toma las riendas de Troya con el fin de establecerse en una nueva ciudad. Esto se va a dar específicamente en Lacio, la zona central de Italia. También tiene una familia en donde destaca su padre, que tiene una discapacidad, conocido como Anquises, también su hijo Ascanio
o conocido también como Iulo. También se encuentra la figura de su esposa, su primera esposa, que es Creusa, la cual durante el viaje de salida de Troya pues se pierde y se cree que muere. También hay figuras destacadas como sus pretendientes, donde nos referimos primero a Dido. Dido es la reina de Cartago y ella busca que se quede Eneas en ese territorio. No obstante, por la orden divina que le deja Júpiter, eh, este no acepta, lo cual lleva a una disputa que luego años más tarde va a ser justificada con las guerras púnicas entre los cartagineses y los romanos, cuando ya se logran fundar. Otra figura muy destacada es el rey latino, que se ubica en Italia, que es pues digamos la figura más destacada de la primera civilización que se desarrolló en Italia y que de hecho él quiere dar en matrimonio a su hija Lavinia con Eneas, con el fin de unir a los troyanos con la primera civilización eh, de latinos que se ubicó en Italia. No obstante, va a haber un antagonista principal, y este es el rey Turno. El rey Turno quería casarse con Lavinia, esto con el fin de mantener un orden y un control de Italia y también obviamente lograr que los troyanos no se desarrollaran ahí. Esta lucha entre Eneas y el rey Turno va a ser quizás la trama central de los últimos 6 libros de la Eneida. El contexto histórico se basa principalmente en el fin de la República Romana y el inicio del Imperio Romano. Es decir, es el momento donde ya todas las guerras y todas las conquistas que había logrado Roma finalizan. Y hay que desarrollar un sentido de orden y un sentido de estructura. ¿Por medio de qué? Las artes, la poesía, la cultura. Y una forma sencilla de hacer esto es evocando a la mitología, principalmente a la mitología romana, que tiene muchos tintes similares a la mitología griega. Pero ¿bajo qué sentido? Virgilio se lo da. Esto explicando a una figura con un carácter tan autoritario, pero también con un orden como Eneas, y utilizándolo bajo la comparativa del momento actual. Una Roma imperial dirigida por Octavio Augusto, también conocido como Octaviano, el sucesor, digámoslo así, de el gran legado que había dejado Julio César. Un punto para concluir y para entender la Eneida es que logra entrelazar cómo la Odisea y la Ilíada dan un sentido a lo que sucede luego con los griegos y con los romanos. Vamos a explicarnos bien. Homero en la Ilíada explica la guerra que se da entre los griegos y los troyanos. Luego, en la Odisea, explica principalmente las acciones del bando ganador bajo la figura del héroe principal, que es Odiseo. No obstante, también hay que entender qué pasa luego con los troyanos. Y es ahí donde Virgilio aparece y construye esa trilogía con la Eneida, en la cual da un sentido de que los troyanos huyen hacia Italia y de ahí fundan la famosa civilización romana, que luego años más tarde terminaría conquistando a los griegos y que también establecería un orden, una estructura con la cual dominaría por varios siglos al mundo. Esto nos deja como gran conclusión el sentido de la mitología, también el sentido de los enfrentamientos y también pues el cómo mover por medio de la cultura ese arte de guerra y ese deseo de exaltar lo mejor que tiene la poesía y pues se podría decir que la historia romana en este caso para el pueblo con un fin de poner orden.
ya no tanto generar un enfrentamiento, sino un sentido patriota, si se pudiera decir así, entre las masas. Sin más que decir, me despido. Buen día.